Mi nombre es Estefanía Rodríguez y voy a hablarles sobre las pandemias que azotaron la humanidad, aclarándoles el punto de que se declara o se cataloga como pandemia al cumplir dos criterios. El primero es que el brote aparezca en más de un continente y el segundo es que los casos ya no sean importados sino que se produzcan dentro de su misma población. Son enfermedades altamente transmisibles. Para iniciar, iniciamos con la peste negra, que comenzó en octubre de 1347. Se cree que la epidemia empezó en Asia y llegó a Europa a través de las rutas comerciales, ya que esta se podía contagiar por la picadura de piojos o pulgas de los roedores que contraían esta enfermedad, la cual causaba fiebre muy alta, escalofríos, náuseas, tos con sangre, aparición de bubones negros en la piel muy dolorosos, que eran inflamaciones de los nódulos linfáticos, que al reventarse emanaban un líquido con un olor muy fétido. Posteriormente se empezaban a engangrenar las extremidades del cuerpo con un característico color negro, de ahí se le denominó peste negra. La gente solía morir a los 5 días de manifestar los primeros síntomas. Aproximadamente murieron 30 millones de personas. Eso equivalía a un tercio de la población de Europa en aquellos años. Posteriormente siguió el cólera. El año de origen fue en 1817. Se originó en la India. Durante los festivales la gente se bañaba, los hindúes se bañaban a la orilla del río Ganges, y ahí contrajeron la enfermedad, el cólera, el cual era debido a la mala sanitización de las aguas y la mala higiene de las poblaciones, y se transmitía por agua y comida contaminada con materia fecal de las personas que sufrían la enfermedad. El síntoma más característico es diarrea acuosa, que lleva a una deshidratación, y probablemente actualmente por año mueren 95,000 personas, y en ese entonces, durante la pandemia de 1817 a 1823, provocó más de 1,000,000 de muertes. Seguida a esa nos siguió la gripe española. Esa se originó en los campamentos militares de Kansas, en el campamento Fort Riley. De ahí se propagó a España mediante los soldados de la Guerra Mundial, y por eso fue que se le denominó gripe española, porque en ese entonces los países estaban militarmente censurados, los medios de comunicación, y no podían expresarlo abiertamente. España era neutral y España fue el primero que dio a conocer la gripe española. Sus síntomas eran fiebre elevada, cansancio corporal, dificultad para respirar, dolor de oídos, diarrea y vómitos, hemorragias nasales, y su tasa de mortalidad era del 10% al 20%. Murieron entre 50 y 100 millones de personas en el mundo. Posteriormente le siguió la gripe asiática, un brote de influenza a H2N2. Surgió en 1957 en Yunnan, China, y se extendió a Singapur. La influenza tiene la característica de poder mutar todos los años, haciendo así que el organismo no lo reconozca, enfermándolo de nuevo. Cada cierto tiempo la cepa muta de forma a hacerse más compleja. A este cambio se le denomina shift o cambio antigénico mayor, y al ocurrir esto hay más probabilidades de que se convierta en una pandemia. El primer pico de la mortalidad se dio en octubre de 1957 y el segundo en febrero de 1958, con una tasa de mortalidad de 0.8%, y murieron al menos 2 millones de personas en el mundo. De ahí siguió el ébola. Surgió en 1976. Se detectó su primer caso en la República del Congo, en una aldea remota a la orilla del río Ébola. De ahí se produce su nombre. En 1976 provocó 432 muertes, pero se registró una pandemia más extensa del 2014 al 2016, dejando 11,300 muertes. Los síntomas de esta empezaban con una fase
donde había fiebre, dolor de músculos, dolor de garganta, dolor de cabeza, debilidad, y posteriormente se transformaban en síntomas ya más graves como el vómito, hemorragia interna, hemorragia externa, diarreas hemorrágicas. El virus tiene entre 6 y 16 días, entre de 2 a 21 días de incubación, y la persona tiene de 6 a 16 días para vencer la enfermedad o para morir. Posteriormente se dio la pandemia del VIH, virus de la inmunodeficiencia adquirida. Los primeros casos se detectaron en 1980 en homosexuales de Nueva York y California. Comenzó con enfermedades como el sarcoma de Kaposi. De ahí se creía que era un cáncer gay, y posteriormente se dieron cuenta que no, cuando empezaron a aparecer casos en drogadictos que se drogaban por vía intravenosa y por transfusiones en receptores de transfusiones de sangre. Y se cree que se originó en África, donde monos y simios albergan un virus similar a este. La teoría apunta que algunas personas cazaron y comieron chimpancés infectados, y de ahí se generó una cadena. De momento hay al menos entre 25 y 35 millones de muertes de personas infectadas. Actualmente se sigue considerando como una pandemia global. Posteriormente vino la influenza H1N1. Surgió en el año 2019, comenzó en Veracruz, México, pero fue detectada en Estados Unidos en abril del mismo año. La primera muerte ocurrió en abril, el 11 de abril, en una niña que enfermó desde el 19 de marzo. Se esparció a España, Alemania, Corea del Sur, Reino Unido, debido a personas que estuvieron en la región infectada. El primer lote de vacunas fue creado el 12 de junio del 2009 y posteriormente se aprobó el uso en humanos en agosto del 2009. Murieron entre 150,000 y 500,000 personas directa o indirectamente por el brote. Los síntomas eran familiares a los de una gripe: tos, picor de garganta, dolor muscular, dolor de cabeza, escalofríos, fatiga, y fue una pandemia que llevó a un aislamiento social. Posteriormente apareció el síndrome respiratorio agudo grave. Este surgió en Guangdong con el profesor Liu, y él propagó la enfermedad a Hong Kong al acudir a un hospital. Infectó a 70 trabajadores de salud y de ahí se propagó rápidamente. Nos dejó una estela de muertes de 774 muertos oficiales y 898 infectados en 29 países del mundo. Esta enfermedad era característica porque los pulmones se iban llenando de agua. Los síntomas eran acompañados de escalofríos y dolor de garganta, cefalea, malestar general, y terminaban en neumonías con dificultades respiratorias y neumonías de grandes magnitudes. Posteriormente se identificó el MERS. Esta enfermedad es provocada por un nuevo coronavirus. Esta cepa se identificó por primera vez en Arabia Saudita en 2012 y nos dejó un saldo de 2.494 casos en 27 países y 858 muertes. La enfermedad se cree que se originó en murciélagos y se transmitió a los camellos. Esta se exportó de Europa a Estados Unidos y también Asia. Corea del Sur registró el mayor brote. Esta enfermedad era letal en personas mayores con enfermedades crónicas. Posteriormente, ya para finalizar, ahorita estamos viviendo la pandemia por el COVID-19, que es un tipo de coronavirus que se originó en Wuhan, China, y se notificó el 31 de diciembre del 2019. Hasta el momento, la cifra de decesos supera los 440,000 personas y recuperados 3.8 millones de personas.
Se cerró la ciudad por completo y se cree que se originó en murciélagos o en el pangolín debido a en China es muy común los mercados de animales vivos donde los virus pueden ir escalando de un animal a otro hasta llegar a los humanos por la convivencia tan estrecha entre los animales y las personas. Mi conclusión sobre este tema es que es realmente interesante investigar sobre este tipo de temas, ya que despierta un especial interés en seguir indagando sobre todo lo que provocan los virus en nuestro cuerpo y cómo rápidamente generan estragos en distintos continentes y distintos tipos de estragos, tanto económicos, tanto sociales, educacionales. Me fascinó saber sobre las pandemias porque de este modo comprendí de una manera más científica lo que hoy en día estamos viviendo y qué medidas se utilizaron en cada una de las pandemias para poder contrarrestarlas. Y además es muy importante conocer todo esto para poder contribuir a frenar las pandemias que se puedan originar, porque virus hay muchos y cuando empiezan a mutar y se brincan al ser humano pueden crear enfermedades que son muy peligrosas y pueden terminar con la vida de los seres humanos. Gracias.